el Prado, pues como pintor tengo derecho a acceder a ese cuadro aunque lo haya comprado el Prado, si tengo que hacer algún tipo de retoque o tengo que hacer cualquier otra cosa de esa naturaleza. Como vemos, decisiones creativas, estoy orgulloso de mi obra, que se respete la esencia de lo que he creado, que aparezca mi nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no se gana dinero. Con esto son decisiones que hay que respetar de ese vínculo que tiene el creador con su obra. ¿Y cómo se gana dinero? Pues se gana dinero y nosotros pagamos dinero con el tema de los derechos de explotación. Pensemos en Paco de Lucía. Aparte de un maravilloso guitarrista, compuso varias de las canciones que le han hecho un artista inmortal, ya fallecido. Desde el momento en el que él compuso la canción, tiene derechos morales, que son toda esta faceta artística, creativa, romántica, y yo he relatado, y tiene derechos de explotación. ¿Qué son esos derechos de explotación? La capacidad de decidir cómo se utiliza mi obra, dónde se puede representar, quién lo puede hacer, en qué condiciones, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decido cuándo se usa mi obra. Como yo suelo explicar en Derecho, para hacer un ejemplo paradigmático, pensemos en el niño que tiene una pelota, el niño que es propietario de una pelota. Si tú tienes una pelota, puedes hacer muchas cosas con ella. Puedo jugar con ella, puedo venderla, regalarla, destruirla. ¿Puede un niño ir a un parque con su pelota y jugar con sus amigos? Sí. ¿Y puede ese mismo niño coger la pelota y decir, me he enfadado con vosotros, la pelota es mía y me la llevo? También. Pues vamos a ver que con la propiedad intelectual pasa algo parecido. Paco de Lucía es propietario de sus canciones y puede hacer lo que quiera con ellas. Pero lógicamente lo que suele ocurrir es que tú eres un gran artista, pero no eres un gran empresario. A lo mejor no tienes medios para hacer que mi música se quede fijada en discos que después voy a repartir al Corte Inglés, que el Corte Inglés después va a vender, que mi música esté en Spotify o en YouTube, etcétera, etcétera. Así que necesito a alguien que me haga toda esa labor. ¿A quién? A una empresa, a una discográfica, a una editorial, a una productora cinematográfica. ¿Y qué es lo que hago? Pues le digo a esa empresa que gestione mis derechos. ¿Cómo? Mediante un contrato. Entonces hago un contrato de cesión por el cual Paco de Lucía, que tiene esos derechos de explotación, se libera de ellos, renuncia a ellos, los pierde y se los transmite a la empresa. Ahora, en este caso, el caso real, Universal es quien gestiona la pelota de Paco de Lucía, es quien va a decidir si podemos jugar con su pelota o no podemos jugar con su pelota. A cambio, tendrá que pagarle, obviamente, porque le ha cedido esa pelota, esa canción, a cambio de un porcentaje de los beneficios. Pero ya Paco de Lucía no va a poder tomar esas decisiones, porque ha decidido transmitirse esos derechos durante un tiempo a la discográfica. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas acciones que se nos ocurren, ¿qué puedo hacer yo con una canción? ¿Qué puedo hacer yo con una obra de teatro? Pues puedo, todos los verbos que yo he puesto ahí, puedo grabar, puedo copiar, puedo hacer versiones, puedo alquilarlas si grabo discos y después los alquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo cuando hago el contrato, la discográfica, la productora de teatro, la editorial, tiene que saber de todos esos verbos a qué le ha autorizado el autor, qué es lo que le ha cedido. Como sería muy complicado poner la lista completa de verbos que se nos ocurren en la mente, la ley agrupa los verbos y dice, vale, pues por ejemplo, se va a llamar reproducción todo lo que esté bajo este paraguas. Grabar una obra, copiar, imprimir. Así que si yo te he cedido el derecho de reproducción, lo que te he permitido es hacer estos comportamientos y no otros. Por ejemplo, si yo soy J.K. Rowling, he escrito Harry Potter, pues negociaré con mi editorial y le cederé, por ejemplo, el derecho de reproducción. Y le habré permitido imprimir libros. Pero solo imprimirlos, ni siquiera venderlos. Si quiero dejarle vender, busco dónde está el verbo vender y veo que está en distribución. Pues para que la editorial pueda vender los libros, también le tendré que ceder el derecho de distribución. Es decir, hay 4 grandes derechos: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Y la cesión de cada uno de ellos te permite hacer una serie de comportamientos. Por eso los artistas a menudo se quejan de que pierden el control de su obra. ¿Por qué? Porque firman contratos sin asesoramiento jurídico. Cuando uno va a firmar un contrato con una gran empresa o con otra gran empresa, es muy importante tener asesoramiento jurídico. Porque es importante saber qué estás cediendo y entender que vas a perder el control de tu obra durante una cantidad de tiempo. En algunas ocasiones los artistas han firmado, muy habitual, la cesión de sus derechos por toda su vida. O sea que por supuesto le van a remunerar, pero no van a poder decidir que su canción ahora va a aparecer en anuncios de los Choco Crispies, que a lo mejor a ti no te apetece.
pero es que tú has cedido los derechos y no has negociado bien. Y además te van a pagar, pero a lo mejor te van a pagar el 10% y el otro 90% se lo ha quedado la empresa. ¿Y por qué? Porque tú has firmado un contrato sin asesoramiento legal, hay que reconocer que tienen poca capacidad de negociación los autores con estas grandes empresas, pero bueno, es importante estar bien asesorado, porque después firmas un contrato y el contrato no te gusta y te tienes que multar, porque firmaste voluntariamente ese contrato. Vale, típico problema de grupo amateur. Yo no soy profesional, es verdad, estoy utilizando una obra que está protegida por la propiedad intelectual, pero yo no soy profesional, yo no gano dinero, lo hago gratis. O gano dinero y se lo dono a la caridad, a las monjas, a cualquier causa humanitaria. O ese dinero no es para mí, eso es para financiar una actividad cultural súper importante como el teatro. Yo, que no me estoy beneficiando como Antena 3 de la propiedad intelectual, ¿tengo que pagar? Pues sí, esa es la realidad. Es el tema de la pelota. Esta es mi pelota. Como esta es mi pelota, me tienes que, por estar utilizando mi pelota, darme algún tipo de beneficio. Yo siempre pongo el ejemplo más estrambótico. Vamos a imaginar a este señor que se va a la plaza del pueblo y lleva su reproductor, cualquier tipo de aparato que se lo permita, y decida gratuitamente, sin poner ninguna gorrilla ni nada, reproducir canciones de Lola Flores para que lo escuche el pueblo, porque esto es cultura, por supuesto que sí. Y él lo pone libremente para que todo el mundo disfrute de la música de Lola Flores. Esto es un hecho ilícito, que yo no digo ni que lo hagáis ni que lo dejéis de hacer, pero con la ley en la mano es un hecho ilícito, de tal manera que el propietario de la pelota, el propietario de los derechos de las canciones de Lola Flores, si quisiera, podría venir y demandarte, podría reclamártelo. O sea que los grupos de teatro amateur que representan obras que están protegidas por la propiedad intelectual sin pedir permiso y sin pagar el correspondiente canon, en el caso de que el autor o la empresa quiera cobrártelo, en puridad están incumpliendo la ley. ¿Significa eso que hay que dejar de hacerlo? Eso es una decisión de cada uno, porque aquí entra otro factor humano. Yo puedo estar vulnerando la propiedad intelectual, factor número 1, nadie se entera. Yo hago esto, nadie se entera, lo sigo haciendo y Santas Pascuas. Se enteran y no les compensa demandarme. ¿A qué voy a demandar yo a un grupo de teatro amateur de Chiclana cuando yo tengo cosas mucho más importantes que hacer que meterme ahora en un juicio para demandarle? O a lo mejor digo, ¿para qué les voy a demandar si me están haciendo publicidad? Pensemos en todas las versiones que se suben a YouTube de canciones. ¿Para qué Shakira se va a poner a tumbar vídeos de YouTube en la que cantan sus canciones si a lo mejor le están haciendo publicidad? A mí, ¿qué más me da? Que lo hagan, mientras no me quiten dinero. Evidentemente, el dueño de la pelota puede ser maravilloso. Puede decir, vamos a jugar todos con mi pelota, a mí no me importa, viva la libertad, estupendo. O puede decir, a mí no me apetece. A mí no me apetece no solamente que Antena 3 coja mis canciones sin permiso, no me interesa que el señor de este pueblo perdido haga mi obra. Y si quisiera, tendría la ley de su mano para impedírnoslo. Por lo tanto, cada uno hace lo que quiere, pero debe ser consciente de que ante una reclamación tendría las de perder. Es que yo no estoy haciendo su obra, es que yo he hecho mi propia versión inspirada en la trama de Enrique Jardiel Poncela o de Bueno Vallejo. No es exactamente su obra, yo he hecho una interpretación libre, estupendo. Pero existe el derecho de transformación, que está entre esos derechos de explotación. ¿Y qué es el derecho de transformación? Que el autor, o la persona que ahora tenga el derecho, tiene la capacidad de decidir si te permite hacerle una versión de su obra o no. Si tú haces una versión de una obra de Enrique Jardiel Poncela, de Fernando Arrabal, hablando de autores que tienen todavía sus derechos vigentes, habría que pedir permiso. Habría que pedir permiso a la persona que tiene esos derechos en ese momento, ahora veremos a quién, para que me autorice a hacer la versión. Yo seré dueño de la versión, por supuesto, pero para poder estrenar esa versión le tengo que pedir permiso, porque entre el paraguas del derecho de transformación están estos verbos. Pues si quiero, por ejemplo, voy a coger una traducción. Las traducciones tienen derecho a hacer adaptaciones, a hacer versiones. Hay que pedir permiso al autor. Bueno, Alejandro, ¿y en qué momento me voy a poder librar yo de pedir permisos, de tener que pagar, que yo quiero hacer teatro amateur tranquilo? En fin, es muy importante después estas cuestiones para la selección de la obra, a la hora de representarla. El dominio público. Cuando una obra está en dominio público, es el momento en el que todos estos derechos que nos ha concedido la ley para que el autor pueda vivir económicamente su propia obra, y yo entiendo que esto de pagar a nadie le gusta, pero también hay que entender que sirve para que las personas puedan desarrollar una vida artística y vivir de ello. Pues en el momento en que se extinguen esos derechos, porque no son para siempre, se extinguen,
que es el momento del dominio público, puedo representar, utilizar, versionar, hacer lo que quiera gratis la obra. Con dos salvedades, que es que aunque la obra ya esté en dominio público, siempre voy a tener que reconocer la autoría, derecho de paternidad. Las obras de Cervantes están en dominio público, pero yo tengo que poner en el libro que esto es de Cervantes. Y la integridad, tengo que respetar la esencia de la obra. El caso de Bernardo Alba, no puedo hacer, por mucho que quiera, la versión fascista homófoba de la casa de Bernardo Alba, porque va en contra de la esencia de la obra de Lorca. Bueno, ¿en qué momento? ¿Cómo hacemos el cálculo? Pues pongamos un ejemplo. Si el autor, en el sentido de una persona que crea una obra, vamos a poner el dramaturgo, el compositor, fallece después del 87, es decir, lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, prácticamente, las reglas son 70 años. Caso de Paco de Lucía, 70 años desde el fallecimiento. Paco de Lucía fallece en 2014, si no me estoy equivocando, puedo estar variando un año más o menos. Vale, fallece en cualquier mes de 2014. La ley nos dice que tenemos que empezar a contar el 1 de enero del año siguiente. Vale, fallece en 2014, 1 de enero de 2015. A eso le sumamos 70 años. Eso quiere decir que las obras de Paco de Lucía estarán en dominio público el 1 de enero de 2085. En ese año podré usar sus canciones sin pedir permiso a nadie y sin tener que pagar. ¿Y qué pasa si con autores más clásicos fallecieron antes del 87? Caso de Federico García Lorca, desgraciadamente. Pues que el plazo es mayor, es de 80, por unos temas de reformas legales a los que no voy a entrar ahora. García Lorca fallece en el 36, lo fusilan en el 36, perfecto. Empezamos a contar el 1 de enero del año siguiente, 1 de enero de 1937. Sumamos 80 años, en el 1 de enero de 2017 las obras de García Lorca entraron en dominio público, por lo tanto no hay ni que pedir permiso a sus sobrinos, ni a la Fundación Federico García Lorca, ni a nadie por el uso de su obra, que es gratis completamente. Simplemente poner su nombre y respetar la esencia de la obra teatral que él quiso crear. Con los intérpretes es peor, porque el plazo es mucho menor, es decir, las canciones que por ejemplo cantaba Rocío Jurado, que no componía ella, sino que lo hacía Manuel Alejandro, bueno, la interpretación concreta que con su voz ella hizo también está protegida. Por eso cuando ponemos una canción en una obra de teatro hay que pagarle al que la compuso, la letra, la música, el que la cantó y el que la grabó. A toda esa gente hay que pagarle, en teoría. Entonces, en el caso del intérprete la protección es menor, es 50 o 70 años, en función de una serie de cuestiones en las que ahora no voy a entrar, desde la interpretación, desde que se cantó por primera vez, desde que se obtuvo por primera vez o desde que se publicó esa grabación. Lo que podría ocurrir es que, a diferencia del autor, que va a estar protegido toda su vida y 70 años más, un intérprete puede seguir vivo y los derechos sobre las canciones que cantó en su momento pueden haberse extinguido ya. Por último, quería hablar, así en esta lluvia de ideas, sé que son muchos conceptos, de las entidades de gestión colectiva, lo que popularmente conocemos como la SGAE o como ese cobrador de derechos de autor al que todos tememos un poco, ¿no? ¿Qué son estas entidades? Estas entidades, en contra de lo que se piensa y en contra de lo que piensan muchos ayuntamientos, son entidades privadas. No son policías, no son jueces, no, son entidades privadas que representan a sus socios. Por tanto, yo no soy socio de la SGAE, a mí no me representa y no puedes cobrar por mí. ¿Qué hace la SGAE o cualquiera de las otras entidades que existen en esta materia? Pues si tú le das permiso, gestiona el cobro de los derechos de autor por ti. Si yo, por ejemplo, quiero representar una obra de Jardel Poncela, pues a lo mejor ponerme en contacto con la familia de Jardel Poncela es un poco complicado. Si tengo un sitio, una sociedad, una página web a la que dirigirme para tramitar ese permiso que le tengo que pedir a tanta gente y gestionar el cobro de la cuota, mejor. Y esa es la labor que tendría que hacer una sociedad de autores. Facilitar la concesión de esos permisos, cobrar el dinero que después le tienen que devolver, en teoría, el porcentaje que le corresponda a los autores. Entonces yo, por ejemplo, pensé, Historia de una escalera. Imagínate que yo quiero representar Historia de una escalera. Tendría que pedirle permiso a Abuelo Vallejo, a su familia o a quien tenga los derechos. Me voy a la SGAE, me voy a su página web, tienen un buscador y yo tecleo Historia de una escalera y sale dentro de su catálogo. Si está dentro de su catálogo, quiere decir que para pedir permiso para representar esa obra en concreto, para hacer una versión o lo que sea, lo puedo hacer a través de la página web de la SGAE
que online me va a facilitar la concesión de ese permiso y me va a decir, pues si soy grupo de teatro amateur, usted tiene que pagar tanto. Si usted es un profesional, usted tiene que pagar tanto. Y me va a decir exactamente, según las tarifas que ellos tienen hechos, cuánto tengo que pagar. Aquí muy importante, si está siendo grabado, que me disculpe si hay algún agente de la SGAE que me está viendo. La SGAE es una entidad privada, por tanto solo representa a sus socios. A veces la SGAE ha cometido ciertos excesos al intentar cobrar cuotas o derechos de autor de personas que no forman parte de su catálogo. A mí me contó una alumna, precisamente en un máster de flamenco, que la SGAE le cobró la cuota por una obra que había escrito ella misma. Son cosas que pasan. Y luego los ayuntamientos no se enteran mucho en este tema. Por ejemplo, hay ayuntamientos que te dicen: ah, que vas a representar a Yerma, estupendo, hable usted con la SGAE. ¿Y yo qué tengo que hablar con la SGAE si esa obra está en dominio público? Pues yo tengo que hablar con la SGAE para que la SGAE me acredite que Yerma está en dominio público. Cuando la SGAE es como, hablando un poco de Linet, como un señor de Murcia que pasaba por ahí. Es decir, no representa a nadie más que a sus socios. Sin embargo, muchas veces, al final, para quitarse pleito, y a veces por un poco de miedo, se ha elevado la SGAE a una especie de juez supremo de la propiedad intelectual, donde parece que si ellos dicen que es esto es lo que hay que hacer, cuando no es así. Esto es como Hacienda. Hacienda tiene una interpretación de las cosas y se puede equivocar, igual que la Seguridad Social, igual que cualquier otro tipo de administración. Por eso es importante, en mi opinión, que cuando tenéis, como decíamos antes, el conocimiento es poder, es importante tomar las decisiones que queráis siempre, pero es importante conocer la propiedad intelectual para saber si esa reclamación tiene sentido o no. Y si me hacen una reclamación que no tiene sentido, por supuesto no se le firma ningún papel a la SGAE reconociendo la culpa, no se pagan cuotas por derechos que no hay que pagar, y bueno, se negocia, se gestiona a los abogados, lo que sea. Aplicado todo esto al teatro, para terminar ya, me gustaría resumir las siguientes ideas. Derechos de autor, hemos dicho, los derechos pata negra, la ley dice que solo los tiene el dramaturgo. Para la ley, el que crea realmente es el escritor. Sobre todo porque la ley tiene un concepto muy del siglo XIX, donde el escritor es el que se inventa la obra, ¿vale? Y luego, la ley le va a reconocer esos derechos más débiles, vecinos, afines, parecidos a los actores y a los intérpretes, actores, actrices, bailarines, cantantes, y al director de teatro, al que en principio la ley no reconoce como autor, esto sería discutible, pero en principio le reconoce únicamente la categoría, lo pone al nivel de los actores. ¿A qué tienen derecho estos señores? Muchos de los que estamos aquí. A ver, evidentemente, si estamos contratados laboralmente, civilmente, o lo hacemos por amor al arte, pues autorizamos a que el público nos vea, ahí no hay ningún problema. Pero el primer derecho que tiene todo intérprete, que tiene todo director de teatro, es a permitir o impedir que se le grabe. No solo porque eso afecta a su propiedad intelectual, sino porque además afecta a sus derechos de imagen. Que yo haya decidido actuar frente a un teatro no quiere decir que yo esté consintiendo a que se grabe la obra de teatro y que esa obra de teatro después vuele libremente. Si queremos grabar a alguien, ser artista o no ser artista, hay que pedir permiso y en muchos casos también hay que pagarlo. Y si nos graban lo mismo, que nos pidan permiso, que nos paguen, y si nos graban sin permiso, pues bueno, se puede reclamar. Esa obra resultante, el conjunto del texto, de la interpretación de los actores, del montaje que hace el director, la iluminación y todo lo demás, forma un conjunto que, como he dicho, es creativo, es original, está expresado, lo protege la propiedad intelectual, tanto las partes por separado como el conjunto. Y la clave, lo que nos pasa aquí mucho a todos, si usamos contenido protegido por la propiedad intelectual, sean las canciones, sea una obra, adaptaciones, a lo mejor la obra de Lope de Vega está en dominio público, pero la adaptación al castellano actual la ha hecho alguien a quien también hay que pedirle permiso y hay que pagarle. Entonces, bueno, ser conscientes de que si se usa contenido protegido, aplicando la ley, habría que pedir la autorización y en su caso, pagar. Como digo, luego siempre al final cada uno decide cómo quiere gestionar su propia carrera, su propia actividad y toma las decisiones que considere más pertinentes. Pues nada, muchas gracias por su tiempo y estoy a disposición para sus preguntas. Vamos a pasar a la otra parte, que también es tan bonita. Que a mí me ha pasado parecido. ¿Sí? Yo tengo una obra de teatro escrita que la tenía aquí. Sí. Y al cabo de un tiempo me llama la SGAE. Oiga, pero ustedes han representado esclavos en el teatro moderno y tal, y me paga el derecho. Pero, ¿perdona?
tiene usted en la guía? Pero es gracioso porque un inspector, o como se llamen de las GAE, quiere reclamar una cosa que no está en su catálogo, simplemente porque se ha enterado por los medios que se encuentran de que esta obra, ¿quién tal? El fulanito. Oiga, usted tiene que pagar el destino. Claro, el problema está en llamar inspector a algo que es más bien un cobrador, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto, porque llevamos a la categoría de agente de policía a una persona que es el trabajador de una empresa privada, que además, yo sé que esto está feo decirlo, pero la verdad, cobran por comisión, es decir, cuanto más gente consiga que paguen, mayor es el sueldo que reciben ese mes. Por lo tanto, hay gente que no es muy honesta, que tiene un afán recaudatorio y sabiendo que va a cobrar una nómina mayor ese mes, intenta pedir las cuotas de gente que no forma parte de la Sociedad General de Autores o de otras sociedades, o que se cobran en dominio público, que has creado tú, etcétera, etcétera. Además, claro, en el momento en que, que es justo suya, bueno, pues forme parte del club y pague usted lo que quiera al final es que te inscribas para que pagues la cuota de la CAE. En fin, de todos modos sí. Teóricamente personas legales. Totalmente. Entonces lo que hay que hacer en esos casos, evidentemente, es no pagar una cuota que no corresponde. Y bueno, yo en ocasiones cuando tengo que hacer la documentación de festivales de teatro amateur que te piden certificados de las GAE, etcétera, es tan fácil como hacer una declaración jurada. Tú rellenas un documento en el que dice don Pepito con DNI y tal, certifica que yo soy el autor de esta obra, incluso pone que está inscrita en el registro de propiedad intelectual con fecha tal, y la firma y esa declaración jurada bastaría como, además si la Junta ya el certificado de que es de tu autoría, mejor. También he tenido que hacer esos certificados para acreditar que yo que estoy ahora representando a Yerma, que está en dominio público. Yerma, creado por Federico García Lorca en el año tal, han pasado no sé cuántos años tal, por tal declaración que efectúa todos los efectos civiles y penales, ¡pam!, y la firmo. Y muchas veces, con todo mi respeto a los ayuntamientos, al final el ayuntamiento necesita tener bien cubierto sus espaldas, tener una documentación que acredite que, bueno, que tú no estás vulnerando ningún tema de derechos de autor para que el pleito no le caiga a él. Entonces, bueno, muchas veces no es cuestión de lidiar con las GAE, si es tuya, si está en dominio público, redacta una declaración privada en un Word, se firma y con eso es suficiente para cualquier tipo de documentación que te requieran en un festival, en teatros o lo que sea. ¿De acuerdo? Quería preguntar otra cosa. Tienes un grupo de teatro amateur. Sí. Los derechos de autor los solicitas para una obra de teatro en una fecha de representación, pero puedes pedir 5, me parece, 5 fechas y tal. Así es. Antes de eso, ¿se puede hacer alguna gestión? Te quiero decir, con la compañía que yo estaba en Madrid, en 2 ocasiones nos ha pasado de empezar a montar una obra y a mitad camino decir. Entonces, yo ahora, por ejemplo, puedo ver o saber cómo estaría una obra que quiero montar pasando. Sí, pues lo primero de todo, lo primero que te va a servir es informarte de quién tiene los derechos. Claro. Para empezar, porque a lo mejor la CAE no los tiene. Pero a mí el miedo que me da es que, por ejemplo, imagínate un caso real que pasó con La extraña pareja, la obra de La extraña pareja. El grupo donde yo estaba, que ya no estaba, la montó y entonces cuando llegó el momento de representarlo, una compañía había comprado los derechos por 2 años. Sí, exclusiva. Pero, claro, eso lo pueden hacer en cualquier momento. Pero si tú, yo me entero ahora de los derechos de autor de La extraña pareja, sí, usted nos dice cuándo lo va a representar, y en ese tiempo en que yo empiezo el montaje hasta que quiero estrenar, una compañía pues dice, yo quiero mis derechos de autor. Sí. Por 2 años, nadie lo sabe. Además no les dejaron de ninguna manera hacerla. Y entonces, ¿hay algún tipo de reserva? Sí, algún tipo de decir, yo para el mes de mayo la voy a estrenar. Se puede hacer porque en puridad hay que distinguir 3 pasos. Uno es la información, que yo me informe quién tiene los derechos, con quién tengo que hablar, con la CAE, que tendrá uno los derechos, con la familia, con una empresa, me informo de quién los tiene. Busco en el catálogo que efectivamente esa es la persona con la que yo tengo que hablar. Luego hay un segundo paso que es la autorización. La autorización es que me das permiso para presentarlo. Ya luego lidiaremos cuánto cuesta. Y luego está el cobro del pago. Entonces, decir que son 3 pasos distintos.
Yo puedo informarme, empezar el inicio de un proceso para las autorizaciones. Yo quiero representar esta obra, autorízame a representar, y luego convenimos en que cada vez que yo represente esta obra tengo que hacer una liquidación con el porcentaje que sea. Se podría hacer por adelantado, contestando tu pregunta. Sí, pero te quiero decir, por ejemplo, en este caso, si llega una compañía y dice quiero los derechos de autor por 2 años o por lo que lo quiera tener la exclusiva de esa obra, se puede decir, esta obra hay concedida cierta licencia para una compañía de... Sí, que ya está reservada, vamos a decir. Que no implica que no puedan, o sea, que no le vayan a conceder durante 2 años los derechos de autor, pero tampoco implica que quien lo ha solicitado antes o se ha informado antes se quede con cara de croqueta, es decir, claro. Pues no lo puedo hacer. Que al final tiene que ver con quién cierra primero la autorización, porque si tú... A mí me parece extraño, bueno, pero ocurre. Me parece extraño porque lo normal no es conceder, o sea, es discutible esto. Sí, pero... Claro, es decir, normalmente no das licencias exclusivas, sino prefieres dar no exclusivas para que lo represente la mayor parte de gente y alguien no le cierre el paso. Distinto en el ámbito profesional, es normal que alguien, si yo estoy representando el musical Chicago, no quiero que en el teatro de enfrente haya otra persona que esté representando la misma obra. Aquí, evidentemente, el primero que cierra el acuerdo es el que le cierra el paso a los demás. ¿Se puede cerrar el acuerdo con la ECAE sin tenerla todavía montada, sin saber en qué fecha Sí, la vas a...? la ley no lo impide en ningún punto. Se puede cerrar el acuerdo aunque no esté representada. Y además puede evitar disgustos. De hecho, por eso hay un departamento de producción de los teatros que se encargan de la tramitación de estos papeles, porque hay otro caso muy famoso, que es análogo, pero hablando un poco de hechos morales. Las obras de Samuel Beckett dejó en testamento que parte de su esencia de la obra era que no se cambiara el sexo a los personajes. Varias veces en el mundo se ha intentado representar producciones profesionales que se han empezado a montar en el que personajes masculinos los hacían mujeres. Se pusieron en contacto los descendientes de Samuel Beckett y paralizaron la obra. Entonces muchas veces esperarse hasta el final puede ser poco prudente. Iniciar la tramitación de las autorizaciones, ponerse en contacto con la familia, con quien sea, me parece que en un momento en que tú ya estimes pertinente, me parece prudente y se puede hacer y la ley no lo impide. Otra cosa ya es cómo funciona en cada sociedad, las facilidades que te da. Bueno, eso dentro del proceso de producción hay un departamento que se ocupa de esos trámites previos, porque si tú no tienes la autorización, tú no puedes empezar a hacer nada. Eso hay que tenerlo siempre claro, pero eso dentro de lo que son los procesos de producción. Los amateurs muchas veces nos metemos en... Bueno, ya los pediremos. Claro. Y ese fue otro caso con balas sobre Broadway. Sí. Dijeron, no, eso lo lleva una agencia americana y Claro. está absolutamente prohibido la representación por la afición. Es verdad. Bueno, vamos a seguir porque Sí, si sí, no sí, me quedo perdón. yo sin tiempo. Perdón, y luego después a ver qué. Es interesante. Bueno, yo voy a hablar un poquito. Bueno, mi nombre es Carmen Reiner, me presento. Soy actriz, soy gestora cultural, tengo diplomatura en empresariales, bueno, muchísimas cosas. Y podría tardar muchísimo y muchísimos años de experiencia me aburría. Entonces, lo que yo quiero abordar es que no se puede tanto. Y se me ha olvidado el PowerPoint. Lo he metido en otro disco duro y me trajo el que no era. O sea, las cosas que pasan a mí. En fin, pero bueno, yo voy a intentar transmitiros todo lo que he venido a contaros y dejarlo muy clarito. Sobre lo que yo voy a hablar es un poco sobre esa parte fiscal, jurídica, de seguridad social, laboral, con respecto al mundo. Nosotros nos atañe el teatro, bueno, pues vamos a hablar del teatro, pero vamos, está a todas las artes, ¿vale? A todas las disciplinas artísticas. Hay que tener una cosa muy clara, porque nosotros hacemos nuestros productos artísticos, nuestras obras de teatro, nuestras canciones, nuestros libros, y si ese producto luego no se presenta, no se difunde, realmente no llega a ninguna parte. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar una actividad con
con esas propuestas artísticas que queremos, o que no creemos, sino que las hagamos de alguna otra manera. No me refiero a la creación que contaba Alejandro, sino a la creación de hacer un espectáculo, cualquier cosa. Tenemos que pasar sí o sí. Aquí no es como SGAE, aquí Hacienda, somos todos, y tenemos que pasar por el sistema, entrar al sistema económico, independientemente de la forma jurídica que nosotros decidamos tener. Eso no tiene nada que ver. A mí me gustaría dejar claro, porque además hay mucha confusión con este tipo de cosas, que cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer tiene dos partes, se ramifica en dos. Por un lado está la parte fiscal, que tiene que ver con Hacienda, con la agencia tributaria, y por otro lado está la parte de la cobertura social, que eso tiene que ver con Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Vale? Son dos apartados diferentes. Por ejemplo, os hablo de la parte fiscal. Dentro de la parte fiscal, la forma jurídica, o no jurídica, porque hay otro tipo de formas que no son jurídicas como tal, aunque sí, pero estrictamente no, ¿no? Hay que notificar si nosotros queremos hacer, ya sea una asociación, ya sea darnos de alta como autónoma, ya sea crear una sociedad anónima, limitada. Tú, para desarrollar cualquier actividad artística, tú puedes formarte, tú puedes constituirte de cualquier manera desde el punto de vista jurídico. Pero hay que pasar por Hacienda y presentar un modelo y decir, oye usted, yo me voy a dar de alta con esta forma jurídica y voy a hacer esta actividad. Independientemente de que tú esa actividad la inicies, no tiene nada que ver, ¿vale? Si tú eres un empresario, una empresaria individual, que serían los llamados autónomos, los que vulgarmente se llaman autónomos, esos con su propio DNI tendrían esa forma jurídica. El autónomo como puramente no es una forma jurídica, porque es una figura personalista, ¿vale? Pero tendrían, para que lo podamos entender un poco, esa forma jurídica con tu propio DNI. Pero eso no significa que tú, no sé tu nombre, Teresa, ahora mismo te pongas a hacer una actividad económica si no has pasado por Hacienda. No, tú tienes primero que pasar por Hacienda y ya cuando tú le notificas a Hacienda que vas a empezar una actividad económica es cuando ya tienes una forma jurídica, ¿vale? Aunque seas una figura personalista. Entonces, presentamos un modelito, y le da. Después, el siguiente apartado es cuando uno decide hacer facturas, ¿vale? Para monetizar el trabajo que hace. Todo eso le corresponde a la agencia tributaria, a Hacienda. Cuando uno empieza a emitir facturas, se tiene que dar de alta en un epígrafe de IAE. En España, si tú no alcanzas un volumen de negocio alto, el IAE no cuesta dinero. O sea, que tú puedes tener como 400 no, ¿vale? Pero puedes tener, bueno, un montón de epígrafes de IAE porque puedes hacer un montón de actividades económicas con una misma forma jurídica, ¿vale? No te va a costar dinero tener tropecientos mil IAE. Cada forma jurídica o cada IAE estará enmarcado dentro de una figura. Por ejemplo, hay actividades profesionales que tienen la peculiaridad de, algunas tienen que emitir facturas con IVA y con retención de IRPF, otras están exentas de IVA dependiendo de la actividad que se desarrolla. Otras, el IRPF no se emite en todo momento a todo el mundo. Las características, yo os aconsejo que busquéis asesoría porque estas cosas son complejas, ¿no? Luego, por ejemplo, las actividades de las sociedades limitadas, pues igual, ¿no? Tienen que emitir con IVA. Las asociaciones, que mayoritariamente aquí tenemos mucho colectivo asociativo, ¿no? Igual, tienen que emitir su facturación con IVA, salvo que sea alguna de las funciones que hagan,
sean las recogidas dentro del artículo 20 de la ley del IVA. Que hay una serie de exenciones que la agencia tributaria establece, ¿vale? Como puede ser la formación. Pero no cualquier formación, que ese es otro error. ¿Cuál formación? La que está recogida dentro de los planes de estudio. Yo, por ejemplo, como digo siempre, yo si voy a dar un curso de macramé, lo siento mucho, pero yo tengo que emitir una factura con IVA. Y en el caso de las asociaciones, tiene que emitir facturas al 21%. No puede emitir facturas al 10%. No sé si os acordáis de cuando hubo esa corriente de las facturas con el IVA cultural que se hablaba, ¿no? El IVA cultural está enfocado para el autónomo, la autónoma artístico, no ni para las asociaciones ni para las empresas. Bueno, pues ya tenemos ese apartado, digamos, un poco como cubierto, ¿no? Con Hacienda, además, vamos a tener que presentar nuestras liquidaciones trimestrales de IVA y de IRPF. En el caso de si son asociaciones, ese IRPF estaría, no sería, pero sí que habría que presentar el impuesto de sociedades, que es el IRPF de las sociedades, ¿vale? Las asociaciones que están... Con asociaciones se está refiriendo a todas las asociaciones. Sí, todas las que están... ¿Asociaciones sin ánimo de lucro? Sí. Ahí ahora voy a hacer yo mi inciso para que no tengáis problema, ¿vale? Con esto, porque esto es la duda eterna de todo el mundo. El ánimo de lucro, y esto me encantaría que os lo marcarais de fuego, porque el ánimo de lucro significa que no puede haber un reparto de beneficios entre los socios. No significa que una asociación no gane dinero. Una asociación puede ganar dinero y tener una cuenta de resultados a final de año, porque el año fiscal empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, terminar el año fiscal con beneficios. Y sobre esos beneficios tendrá que pagar el 25% que establece el impuesto de sociedades, sin problema. Ahora, cuando esa asociación coge y somos nosotros la junta directiva y le decimos, escúchame, que nos vamos a hacer un reparto de beneficios entre todos los socios. Venga, ¿cuánto hemos ganado? 5.000 euros. Pues venga, 1.000 euros para cada uno. No, eso no se puede hacer porque el ánimo, el no tener lucro es para que ese beneficio redunde nuevamente en la asociación, en otros proyectos, en otras actividades. Pero eso no significa que las asociaciones estén exentas de presentar el impuesto de sociedades, están exentas parcialmente, de hecho. Las que están recogidas bajo una ley que ahora mismo no recuerdo el número, pero es la ley de asociaciones, ¿vale? Luego, otro tema el tema de la exención del IVA de las asociaciones. No siempre. O sea, a priori las asociaciones no tienen exención de IVA, ¿vale? A priori. Si realizan actividades que están recogidas dentro del artículo 20, pueden solicitar que la agencia tributaria les reconozca que son entidades de carácter social, ¿vale? Que son cosas muy diferentes, porque una asociación de las que tenemos constituido la mayoría, por ejemplo, una fundación está regulada por otra ley diferente a las asociaciones normales, ¿vale? Pues una fundación sí es una sociedad de carácter social, es decir, ya está intrínseco el carácter social, por tanto está exenta de emisión de facturas con IVA. Pero en el caso de las demás tipos de asociaciones, no. Hay que solicitar a la agencia tributaria que te dé la certificación. En el 2013 ya la agencia tributaria dijo que ya no iba a dar este documento a ninguna asociación más. Pero como la administración no se termina de enterar, te lo siguen pidiendo, ¿vale? Porque tú puedes emitir exentas de IVA si tú cumples 3 requisitos. No ganar más de 60.000 euros, me parece, no me lo sé de memoria, porque como no iba a hablar precisamente de eso, no me lo he tenido preparado, pero bueno, son 3 requisitos que son muy fáciles de cumplir y la gran mayoría de las asociaciones lo cumplen, es no repartir beneficios, en fin, son 3 cosas muy sencillas de conocer. Pero
a priori no estamos exentos de IVA. Sobre todo cuando hacemos actividades que no están dentro del artículo 20 de la ley del IVA, como os digo, que es donde aparece el desarrollo de las actividades exentas. ¿Vale? Eso es importante. Una cosa es sin ánimo de lucro, que no tiene nada que ver con el beneficio, y estamos obligados a presentar el impuesto de sociedades. ¿Qué implica el presentar el impuesto de sociedades? Implica que tú tengas que llevar una contabilidad financiera, es decir, una contabilidad doble partida, con su debe, con su haber, con su libro de pérdidas y ganancias, en fin, unas cuentas contables, todo eso. Todo eso lo implica. Por eso no es tan sencillo realmente gestionar una asociación cultural. Pasa que ya luego todo el mundo hace lo que le da la gana, porque Hacienda tampoco se mete mucho en esos adeos, ¿vale? Ya tenemos, digamos, la parte cubierta de la agencia tributaria. Y ahora nos vamos a la parte de Tesorería General de la Seguridad Social. La Tesorería General de la Seguridad Social se ocupa de las coberturas sociales, es decir, del desempleo, de las jubilaciones, de las pensiones, de las bajas por enfermedad, las incapacidades, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en el caso de figuras como podría ser un autónomo o como podría ser cualquier sociedad anónima o sociedad limitada, que hay unos administradores, tienen que pagar la famosa cuota de autónomo. ¿Vale? Que en el caso de los autónomos es mucho más baja, los autónomos societarios es más alta. Actualmente, por las modificaciones del cálculo de la cuota de autónomo el año pasado, hubo una modificación y la cuota de autónomo se calcula en función de los rendimientos netos. Pero bueno, al caso, en la práctica, este año 2024, el mínimo de cuota de autónomo que hay que pagar son 200 euros, 200 y algo, porque hay una serie de más de indicadores que se tienen que sumar, ¿vale? Entonces, esa cuota de autónomo, en el caso de las asociaciones no tienen que pagar cuota de autónomo, ¿vale? Porque no existe ninguna figura ahí que sea, porque no hay. Pero las sociedades sí. Los administradores, o sea, los autónomos societarios tienen que pagar sus cuotas de autónomo. Si son 2, 3, 4, 5, 6, 8, pues todos tienen que pagar sus cuotas de autónomo. Y en el caso de los autónomos, pues como son personalistas, pues tienen que pagar cada uno su cuota de autónomo. Luego, hay otro tema importante y eso ahí sí que entraría el tema de las asociaciones y la cobertura laboral, ¿vale? Como sabéis, este año 2023, bueno, este año pasado, 2023, se publicó una ley nueva en la que se creaba el llamado Estatuto del Artista, ¿vale? El Estatuto del Artista no está mal, está bien. En comparación con la regulación anterior, como regulaba anteriormente a los artistas, la diferencia puede ser, pues mira, lo primero que tenemos es que hay una ley que recoge todas las peculiaridades, o casi todas las peculiaridades, en materia laboral, ¿vale? Hay otra serie de mejoras que se han realizado con respecto al tema de la contratación laboral. Otro de los aspectos también, por ejemplo, anteriormente el régimen de artista está recogido dentro del régimen general como una parte del régimen general está como régimen especial el régimen de artista, ¿vale? Y el régimen de artista, anteriormente los contratos que se usaban eran contratos por jornada, por bolos, que se le llamaban así, y tú podías estar de alta un día, 2 días, una semana, un mes, lo que fuera, ¿no? Y la baja, y punto. Y sobre eso, luego había una serie de cotización, porque todos los contratos se cotizan, ¿no? Por una serie de conceptos específicos y que iba por tramos. Cuando saltabas de tramos, pues ampliabas lo que era la cuota que tú tenías que pagar, o la empresa, la parte de empresa, la parte del trabajador, y eso ha
así era como se realizaba. Actualmente es igual. Actualmente no hay, o sea, en ese sentido no ha habido ningún tipo de cambio. Sigue siendo por tramos. La única diferencia es que anteriormente a ti te obligaban a deducir el 15% del IRPF obligatoriamente al trabajador. Ya no, ya se ha abierto la horquilla y desde el 2% hasta el 15%, bueno, incluso más si quieres, se puede retener en materia, o sea, en concepto de IRPF en la nómina al trabajador. Otra de las nuevas cosas que hay, el Real Decreto que regula el llamado Estatuto del Artista es el Real Decreto Ley 1/2023, por si lo queréis leer, no es muy largo, pero bueno. Luego hay una cosa interesante también en el Estatuto que habla sobre la compatibilidad de la jubilación con ingresos artísticos, no por cualquier otra cosa, ¿vale? Y siempre y cuando el jubilado no cobre una pensión de jubilación por ser artista. Sería de perogrullo, o sea, tiene que ser de otra cosa. Entonces ahora pero sí hay que notificarlo a Seguridad Social. Y puede estar cobrando su pensión al 100% y además pues lo que le paguen por el desarrollo de la actividad artística. Desde el 2019 era compatible el tema de los derechos de autor. Poder cobrar derechos de autor, porque antes del 2019 un autor que estuviera vivo y que estuviera jubilado ya no podría, o sea, cobrar por sus derechos de autor se le suponía tener una actividad económica y era una incompatibilidad tremenda con sus jubilaciones. Entonces, desde el 2019 esto lo modifica, hay una ley que lo modifica y ya toda la persona que cobraba sus derechos de autor por su autoría de obras, de lo que fuera, de composiciones, de lo que fuera, era compatible con la jubilación. Y ahora, en el 2023, con la nueva ley del Estatuto del Artista, se amplía a cualquier otro tipo de actividad artística. Por ejemplo, y en el mundo del teatro ocurre mucho, que hay mucha gente mayor que está jubilada, que ya tiene tiempo, que ya tiene tranquilidad, que tiene su dinerito y que no se tiene que estar agobiando en ganarse la vida, que se dedica a hacer, pues teatro, que se dedica a hacer pintura, se dedica a hacer otro tipo de actividades artísticas, mucha gente que hace cine, se meten en los cortos, no sé cuánto, no sé qué, y ahora ya sí pueden cobrar e incluso eso tiene unas bonificaciones en contingencias comunes, bueno, eso es un concepto de que se paga, tiene una serie de bonificaciones, pero pueden cobrar, que eso hoy está muy bien porque a los 65 años todavía una persona es súper joven, ¿no? 67 años y medio y pico, que es la edad de jubilación, 67 años, 8 meses y 6 días, me parece que son. O sea, y 3 minutos. Es una persona joven que si está bien, pues perfectamente puede hacer cualquier otro tipo de actividad artística, sobre todo que ya uno está tranquilo, ¿no? Y eso está bastante bien por parte de la ley. Lo que sí es cierto que hay que notificarlo. Hay que notificarlo a la Seguridad Social para que no tener problemas con nuestra pensión o las pensiones. ¿Quién lo notifica? Lo notifica el propio jubilado, el propio pensionista. Sí. Sí. Aquí la empresa, en ese sentido, la empresa no tiene que interesar. No. Le van a bonificar por los pagos de la... Le van a bonificar a la empresa, le van a bonificar porque no va a tener que pagar tanta cuota de seguridad social por ese trabajador. ¿Vale? Entonces, bueno, las nóminas, si os recordáis vuestras propias nóminas, supongo que todo el mundo habrá tenido una nómina, ¿no? Hay una parte que paga la empresa de seguridad social, que es el grueso del coste, y luego una pequeña parte que paga el trabajador, que es parte de las deducciones, ¿no? Y eso
al jubilado la parte de cuota empresarial estaría bonificada en un porcentaje bastante alto. Luego, otra de las novedades que incluye el estatuto es la nueva prestación de desempleo. Esto es un toque mucho. Esto está muy bien para Madrid, para Barcelona, pero para nosotros esto es un toque mucho. Esto no nos sirve a nosotros para nada, pero bueno. Yo lo he cobrado. Yo he cobrado desempleo en la pandemia. Por autónomo. Pero por autónomo. Por autónomo. Ah, bueno, pero es otro tema. Estamos hablando de los laborales. Ah, vale. Del desempleo laboral, o sea, que sí, que vamos a ver, que no estamos hablando del desempleo normal, estamos hablando del desempleo especial del artista, que tú puedes cotizar y te puedes ir al, como es parte del régimen general, tú puedes, generalmente el artista, como tiene que desarrollar su actividad, o sea, para poder vivir tiene que trabajar en otras cosas, pues generalmente cotiza por los dos regímenes, el régimen de artista y el régimen general, aunque el régimen de artista sea un régimen específico o especial del general, ¿no? Pero puede cotizar y hay gente que cotiza por el régimen del mar, o sea que hay muchos tipos de cotizaciones. Entonces, una persona se puede encontrar fácilmente con cotizaciones por un régimen y cotizaciones por otro, ¿no? Anteriormente, como que lo unían todo y tú podías cobrar desempleo si cumplías los días que te decía el SEPE que tenías derecho para cobrar desempleo, ¿no? Que era un año cotizado y te daban 4 meses, creo que era, o no sé si 4 meses son, ¿no? No sé, yo creo no me dan el desempleo nunca. Entonces, ahora ya hay un desempleo concreto y específico para el artista, que puede llegar a ascender a la cantidad de 600 euros al mes. Pero, ahí está, por eso os digo yo que esperar que veo, para acceder a la prestación de desempleo, tienes que haber cotizado 60 días en el sector artístico, o sea, haber estado 60 días de alta, no tiene que ser continuado, puede ser como intermitente, puede ser perfectamente intermitente, durante en 18 meses, en los 18 meses que hayas estado 60 días. Y esto me gusta mucho, porque una de las cuestiones es que si el abono durante 120 días del 80% del IPREM, o sea, si has ganado durante 120 días el 80% del IPREM, entonces te dan 480 euros. Si tú has ganado durante 60 días, a ver, espérate, que es que esto tiene vida. Si supera el doble del IPREM, entonces te dan el 100%, que son los 600 euros. Es decir, que tú, para poder cobrar 600 euros, tú tienes que estar más de, o sea, cobrando más de 60 euros por bolo que hagas, o por día de alta. No sé, cuesta. Yo me dedico al teatro, ahora no, ahora estoy haciendo otras cosas, pero yo me he dedicado muchísimos años al teatro expresamente y a mí me cuesta llegar a tener 60 días cotizados. Y que 60 días cotizados son muchos días. ¿Te dan paro a quien ha ganado? Sí, en cierta manera sí. Y solo, fijaros que solo son 600 euros, ¿eh? O sea, que no es mucho. No es mucho. O sea, en fin. Son 10 meses. Hasta el resto de los mortales se exigen 180 días. Entonces, en algo tiene que ir. Dice que si para una persona cobre el paro, tú has dicho es un año, ¿no? Para 4 meses, yo no sé cuánto se paga el paro, no tengo ni idea. Pero te exigen un año, es que te están exigiendo 2 meses de trabajo nada más para poderlo cobrar.
Y para un ayudo de 480 euros, la especie del cotizado, no sé, no tengo idea, ¿cuántos años es eso? ¿Un año? Es que no... Lo que pasa es que... no es tiempo. Claro, lo que pasa es que la peculiaridad de la actividad Sí, sí, yo lo sé. es lo que claro, sobre todo la intermitencia, es lo que nos empeora. Porque a mí me encantaría estar todos los días trabajando encima del escenario, sería feliz, o sea, yo sería plena, pero no es la realidad. Entonces, para yo conseguir 60 días, ¿cuánto? Viernes, sábado y domingo serían 20 semanas. Fíjate. Haciendo 3 veces por Claro, semana. Las horas tienen que hacer, pero... Que es prácticamente imposible. Por mucho, ¿no? Claro, yo lo veía de efecto de cotización y cotización de 2 meses. Claro que sí, desde el punto de vista del trabajador normal es obvio, es poco, pero por la peculiaridad del artista, por eso han creado esta figura, ¿no? Luego otra de las cosas que también hay en el estatuto del artista es que se ha creado un contrato específico, un contrato laboral específico. Antes era un contrato por tiempo... Hijo de oro. No, era... Ay, ¿cómo se llama? Los contratos temporales estos, sí. Es que ya lo han quitado ya. No, tiene otro nombre. Por obra y servicio, sí, eso. Pero es que ya han desaparecido, esos contratos han desaparecido y ahora ya no existe. Ahora o fijo discontinuo y poco más, ¿no? Hay temporales, pero muy... Han cambiado las palabras. Sí, han cambiado las cosas. Pero ahora sí que hay un contrato específico en el, que es para la figura del contrato artístico. Además, se amplía a la parte técnica, que eso también es muy importante. La parte técnica está totalmente desprotegida, entonces ahora se reconoce que las personas técnicas que trabajan en cualquier disciplina artística también son considerados artistas y están regulados o amparados bajo este actor, el que exacto. También está la parte técnica y la parte de dirección, claro. Incluso los representantes también, la parte que representan los artistas, esa pues también incluso se puede cubrir, ¿no? Desde el punto de vista de... Y luego la ampliación de la definición de espectáculo público, que ya no implica actuar solamente en el escenario, sino que todo el proceso de producción entra dentro de lo que sería, exacto, la definición de espectáculo público, ¿vale? Entonces eso hoy está muy bien, porque no solamente el equipo que está sobre el escenario, sino también el equipo técnico y también el equipo de producción. O sea, qué bien. Luego, hay una cotización especial para los autónomos con bajo... Estamos hablando de artistas autónomos, que esto también lo mete la ley. Es una cotización especial reducida para los que tengan pocos ingresos, para los artistas autónomos que tengan pocos ingresos. Es decir, que sus rendimientos netos sean menores de 3.000 euros. Un rendimiento neto, ¿qué es el rendimiento neto? Ingreso menos gasto, la diferencia es el rendimiento neto. Se supone que es lo que tú ganas antes de impuestos. Pero el rendimiento neto es antes de impuestos siempre. Entonces, si tú en el año has ganado menos de 3.000 euros, tú te puedes acoger a esta figura del artista autónomo de bajos ingresos, y en vez de pagar 200 y algo, que es lo que en este año 2024 se paga cualquier autónomo en general, paga eso, pues vas a pagar 160 euros. Yo creía que ibas a decir 50. No. Vale. Así que bien. Con esos 160 euros tendrías una base de cotización, que esas son las bases que luego sirven para las jubilaciones y para todo ese tema, de 526,14 euros en este año 2024, y eso pagaría 161, o sea, el pago sería de 161 euros todos los meses como cuota de autónomo, para los que ganen menos de 3.000 euros.
al año. No, al mes. Es, ah, Vale, vale, sí, pero al mes. De beneficio, antes de... O sea, fijaros, a ver, 6 por 10 son 60, 60, 60, 60, 72, 72, 72, o sea, 1.700, o sea, casi más de la mitad del dinero se te va para el autónomo. Porque si tú ganas 3.000 solo, Te cuesta el dinero. te cuesta el dinero, vamos. Luego los periodos de inactividad del artista. Esto también es otra cosa que ha salido nueva dentro de la ley. Todo esto para que, por si os lanzáis. Si tú trabajas en una empresa, si trabajas, esto es importante, ¿eh? Si trabajas para una actividad, o sea, en una empresa como artista, durante los periodos de inactividad en los que tú no estarías contratado ni nada, tú, a título personal, te puedes ir al SEPE y decirle, mira, yo quiero seguir pagando mi cuota de seguridad social. Venga, de manera voluntaria. ¿Ah? Pero hay que tener los siguientes requisitos. Porque eso, o sea, que tú sigas pagando tu cuota, tiene su beneficio porque estás cotizando, ¿no? De alguna manera, sobre la jubilación, si te pones a mirar la vida laboral de los artistas, da pena. Porque ¿quién va a llegar a 15 años? Yo creo que nadie. Como no se uno en otro trabajo, o sea, es una realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para tú poder solicitar voluntariamente seguir pagando a la seguridad social cuando no estás trabajando? Carmen, una pregunta. Dime. El régimen del artista es solo para los espectáculos. La docencia artística no tiene nada que ver, ¿no? Nada. Vale. Nada, no tiene nada que ver. De hecho, han ampliado lo del espectáculo público, pero Pero eso implicaría que te pagaran los ensayos. sí, te tienen que pagar los ensayos. Bueno, es que, pero no ahora con este asunto de los artistas, eso está de toda la vida. ¿Vale? Los ensayos se deberían de pagar, pero bueno, en fin. Pues bueno, los requisitos para tú solicitar seguir dado de alta, pagándolo tú y a tu cargo y cuenta, es haber estado al menos 20 días de alta como artista en la seguridad social a cuenta de otro. Trabajo por cuenta ajena, no por cuenta propia, sino por cuenta ajena. Es decir, porque otro te haya contratado durante 20 días. Si tú tienes 20 días, tú puedes Eso sería como autónomo social. No, olvídate. Yo, una persona laboral, o sea, Alejandro ahora me contrata, me hace mi contrato como artista, y yo cuando termina la producción me despide, porque ya terminó, y yo ya, si no tengo días de paro, o sea, si no tengo para pagar si no tengo para cobrar el paro, pues ya me tengo que buscar la vida por otro lado. Pero tengo la opción, si él me ha tenido contratada durante más de 20 días, a poder seguir yo pagando de mi bolsillo ese desempleo, digamos, esas cotizaciones, mejor dicho que no desempleo, esas cotizaciones, para luego tener yo, bueno, pues una serie de derechos. Eso los 20 días, durante el año. Luego, que las retribuciones por día no hayan podido, o sea, sean 2 veces el salario mínimo interprofesional vigente. Que en el 2024 sería que Alejandro me hubiera pagado a mí todos los días de función 126 euros. Si él ya tiene 20 días y me paga 126 euros todos los días, entonces yo puedo acceder a seguir pagando mi cuota de autónomo cuando esté desempleada. Cuando esté desempleada sin cobrar desempleo. ¿Tiene que ser seguido los días o...? No, da igual. O sea, en el año, si tú estás durante 20 días cotizando por cuenta ajena y haber cobrado todos los días de esas cotizaciones, más, o sea, 126 euros como mínimo, entonces tú puedes decir de forma voluntaria, oye, yo me voy a ir al SEPE y me voy a seguir cotizando por mí misma. Y luego, estos son periodos de inactividad que se le llaman. Dentro del estatuto se le llama periodo de tarea. Y luego esos lo que tienes que tener es
no tener deuda. Para que te accedan esto, no dejar de haber pagado, no dejar de pagar. Imagínate que te viene mal. O lo que sea te viene mal, porque claro. Entonces tú no te permiten que tú continúes cotizando. O sea, en este país, pero en otros países, los artistas, si están desempleados, aquí, bueno, pues te ayudan de alguna manera. Aquí tenemos antes de pagar, o sea que es muy Sí. En fin. Importante, el artista es el responsable de su ingreso, del ingreso. O sea, él se tiene que hacer cargo de ir y pagar la cuota. Aquí todo lo tienes que hacer tú. O sea, esto, Juan Palomo, yo me lo hice yo, ¿vale? En fin. Y nada, la base de cotización se determina anualmente, la cuantía para 2024 es de 1.260 euros, el tipo de cotización aplicable es de 11,50, o sea que lo que vendría a ser, traducido todo esto, es que tú pagarías por continuar esa cotización 145 euros para redondear este año. El año que viene se subirá el salario mínimo interprofesional seguramente, ojalá que sí, y se pagará más. Pero este año, yo si quiero seguir cotizando, pago cuando tengo estos momentos de inactividad, pago 145 euros, si no tengo deuda y si he estado 20 días trabajando y cobrando 126 euros, pues podría continuar, ¿vale? Pero tendré que pagar esos 145 euros todos los meses religiosamente. Ya hasta que me llamen otra vez. Ese pago te da derecho solamente a la jubilación. Te da derecho a tener una cotización. Lo que pasa es que el desempleo no es una... O sea, en esto no está recogido un desempleo. Eso. Porque estás cotizando, digamos, como por lo mínimo. Eso es una cotización a efecto de jubilación. Exacto, de incapacidad, de accidente, exacto. No, por ejemplo, por maternidad, por ejemplo, ese tipo de cotizaciones para todos esos supuestos, en el caso de una incapacidad transitoria, que te pongas enferma y no puedas trabajar, te rompas una mano, yo qué sé, tengas algún tipo de enfermedad que te impida de alguna manera a trabajar, entonces esto te lo cubriría de alguna manera, ¿no? El que tú puedas acceder a las prestaciones sociales y la jubilación también, en el caso de maternidad también, pero no por el desempleo, porque el desempleo tendrías que cotizar de otra manera. Exactamente, sería por cuenta ajena, no para meter todo el tiempo. Claro. Deberían hacerlo, porque como digan los que somos, pues con 2 meses... Carmen, ¿en qué sitio tú conoces o consideras que hay unas políticas de protección al artista y al arte también que tú importarías o copiarías? Pues mira, no te sabría yo contestar esto con precisión porque tampoco conozco porque daros cuenta que la legislación de los distintos países, primero el idioma, porque ya es complicada la nuestra. Imagínate tú ponerte a estudiar la noruega o la sueca o la francesa, que yo de idioma ando fatal. Entonces, pero por ejemplo, en Francia estaban bastante bien protegidos los artistas. En los países nórdicos también tenían el artista también estaba bastante protegido, incluso tenía unos periodos de... Pero sobre todo Francia yo creo que es la más pionera. Pero ya te digo, no te sé contestar con precisión porque es extensa, es muy extensa y la ley es farragosa. Entonces, saber los pormenores, esta ley que es prácticamente nueva, que incluso tú te vas a Seguridad Social y no saben los técnicos de allí, ni siquiera... Bueno, en Cari yo hace un montón de años que me dedicaba y daba de alta a la gente y todo esto, y era decir, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Y yo decía, pues si tú no lo sabes, ¿cómo lo sabe yo? Y otra pregunta, este estatuto, bueno, que es nuevo, del 2023, se puede decir que es nuevo, vamos. Sí.
¿tú crees que, bueno, tú crees, te pregunto, yo no sé qué cosas recoge, por lo que estás explicando, la verdad es que parece una mierda. Y lamentablemente está mejorando la anterior, ¿sabes? No, ahora me contaba Carabela. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las nuevas vulnerabilidades de los artistas? Porque en el teatro posiblemente es el último sitio, creo, donde se va a dejar sentir, porque tenemos la fortuna de que lo que pasa en directo es más difícil otras intervenciones artificiales, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, la huelga de dobladores que ha habido en Estados Unidos es brutal. No solo ya lo poco que cobran, sino que tú firmas que tu voz pasa a pertenecerles a ellos y puedes reproducirla sin tu permiso. Y si tú quieres trabajar, pues tienes que firmar eso. Entonces, bueno, eso es que me parece una situación increíble y va a extenderse. Sí, bueno, ahora Europa, yo creo que hace un par de días, si no, ha declarado una ley nueva para la protección por el tema de la inteligencia artificial, porque sí que para algunos sectores es un problema, sobre todo el tema del cine, el tema de... Bueno, el sí, derecho por de ejemplo, imagen, prohíbe el reconocimiento de emociones, lo prohíbe expresamente, que es algo que incluso puede generar motivo de despido. Tú ya llevas 3 días viniendo pocho y no lo voy a esta empresa. Pero no hay una protección muy específica para los artistas. Pero ni para los artistas ni para ningún otro tipo de trabajador. En ese sentido, te das cuenta que la inteligencia artificial nos pone ahora de nuevo. Entonces todo el mundo está que no sabe muy bien por dónde va la cosa. Es como todo, porque imaginaros cuando, yo no lo sé, ¿no? Pero me lo puedo imaginar. Cuando empezaron la revolución industrial, pues supongo que ahí la gente se posicionaría con el conflicto de decir, es que nos vamos a morir, porque las máquinas nos están eliminando, el ser humano, que no, los ordenadores, que no, o sea, la tecnología al final, yo creo que el ser humano, no sé, me coloco por ahí, pero yo creo que es, pero bueno, no nos pongamos en un cómic ahora con el Super Mario, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera lo que no se controla lo están regulando de alguna manera para controlarlo y a medida que vaya pasando el tiempo se perderá un poco ese miedo que hay ahora mismo a lo desconocido. Yo no creo que sea negativa la inteligencia artificial en ese sentido. Y con respecto a los derechos de los trabajadores, bueno, habrá oficios, no tanto los oficios, que yo creo que los oficios habrá un nuevo resurgir, sobre todo de los oficios, más habrá otra serie de trabajos que sí que se extinguirán, pues como se han extinguido, yo qué sé, los videoclubs, exacto. O sea, es que es ley de vida al final, ¿no? Evolucionamos y bueno, ya han descubierto un champiñón en Marte, pues vete a saber, dentro de 5 años está la gente, los ricos yéndose para Marte. Ya vamos cortando, No, estaba diciendo cortando el champiñón en Marte. Pues sí, se ha descubierto el champiñón. Bueno, en fin, y lo de la compatibilidad, ya como Alejandro ha explicado súper bien el tema de los derechos de autor y demás, cuando estéis jubiladas, sepáis que podéis optar a tener. Pero a mí me gustaría, yo que soy un poquito rebelde, tengo que reconocer, me gustaría hacer un hincapié en una cosa sobre el tema de este estatuto, ¿no? Que nos han vendido como lo mejor del mundo. Pero no es verdad, porque hay que ver la letra pequeña. Vamos a ver. En el 2021 la aportación del sector cultural al Producto Interior Bruto en España se cifra en el 2,2% de todo los ingresos de la producción, ¿no? Del Producto Interior. Y del 3,3% si se toma en cuenta las actividades vinculadas con la propiedad intelectual. O sea, estamos hablando de un trocito gordo. Fijaros, aquí tengo una... Mira, si ahí está. Aquí tengo yo ya me pongo. De las empresas culturales, esto es una estadística que publica el INAEM, el Instituto de la Música y las Artes. Esta es la del 2023, ¿vale?
y aquí es donde me gustaría reseñar. Aquí tenemos las empresas culturales por condición jurídica. Tenemos las personas físicas son los autónomos. Hay en determinadas actividades de la industria y los servicios, ¿vale? Esa es la columna que nos estoy haciendo. En el 2022 había 74.316, de un total de 115.000. Estamos hablando de un 64,3%, un 64,3%. Sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, un 27,5%. Y otras formas jurídicas, como pueden ser las asociaciones, un 8,2%. Asociaciones, entidades civiles, en fin, un 8,2%. Eso suma el 100%, obviamente. El 100% de todo. Pero a lo que yo me quiero referir, si el estatuto del artista lo han creado y se han hecho ahí el bombo y platillo y ha sido la solución definitiva para la precariedad y la pobreza, para cubrir la pobreza de los artistas y todo esto, es el estatuto del artista, pero el estatuto del artista solo regula a las personas que están trabajando por cuenta ajena. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Si el 64,3% de la población, de los artistas, son autónomos. Claro. No hay, o sea, no te están cubriendo para nada. No están engañando. Que sí, No me lo puedo decir. vamos a ver. Que es verdad que en ciudades como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, que sí, porque ahí hay mucha actividad, no solo del sector público, también del sector privado. El porcentaje de por aquí lo tenía, el porcentaje de la titularidad pública, el porcentaje que se ocupa de la proyección cultural está, si no recuerdo mal, es que no veo, la presbicia, es que luego me quito las lentillas y yo estupendamente me con las lentillas me fatal. Ay, bueno, un porcentaje bastante elevado, si no recuerdo mal, un 76,5%, es decir, sin contar las zonas de concierto, ¿vale? Que los conciertos, los espacios de concierto ocupaban ya el 80 y tantos %. De todos los espacios escénicos que existen en España, si de titularidad pública es el 80 y tantos %, el resto es de privado, ¿vale? Entonces, ¿de qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Porque la titularidad pública no contrata laboral, contrata empresas, artistas autónomos, pero no contrata laboral. Entonces no estás dando solución realmente a la problemática del artista. ¿Cuál es una de las problemáticas del artista, por ejemplo? Los grupos de teatro. Los grupos de teatro están formados por un número de personas. Especialmente el teatro requiere de más de una persona. Mínimamente, una persona que tengas enfrente, que te esté dirigiendo y te esté diciendo por aquí muévete, por allí ponte allí, ponte así, ahí esto, mínimamente, ¿vale? Ya tenemos mínimamente 2 personas. Luego ya empezar la gente. ¿Qué decir? La persona que te ilumina, que si la persona que te da la réplica, porque si no hace un monólogo, que si la persona que te hace el vestuario, que si la persona que te... En fin, empezamos ahí un montón de gente ya. O sea, mínimo 2. Y ya de ahí para arriba. ¿Qué ocurre? Que no hay una figura jurídica de ninguna clase para la precariedad que tenemos, por ejemplo, en el teatro, porque otro tipo de disciplina, no el cine, que es la que más dinero se genera, es la que más dinero genera, pero sin embargo no es la que más dinero paga a los trabajadores.
Es curioso. Y es precisamente el teatro donde más gastos por personal hay. ¿Por qué? Porque hay muchísima más necesidad de personas. ¿Vale? Os pongo un ejemplo, porque a lo mejor el teatro puede hacerse con 2 personas, pero una orquesta, el ciento y la madre, 50 personas en una orquesta. Si esa orquesta no es una asociación, o si esa orquesta no es una sociedad limitada o sociedad anónima, esa orquesta, cada uno de los intérpretes tendrían que ser autónomos para poder facturar. La administración te contrata. ¿Y tú qué vas a presentar? ¿50 facturas? No puedes. Tú, con la administración, se entiende con una sola figura. Ya sea quien sea, representante, quien sea, pero es una sola figura. ¿Qué ocurre en el teatro? ¿Qué nos ocurre a nosotros? A nosotros, por ejemplo, el grupo mío. Nosotros hacemos un montaje. Y ahora, ese montaje, en el último que tenemos, que ya hace un par de años, que ya tenemos que dar un poquito de renovar el tema, somos 10 personas, incluido el director. 10 personas, una harta gente. Para mover eso es horroroso. 10 personas. Y ahora, entre los jubilados, no hay mucho, pero bueno, hay evolución. Ahora tú tienes que dar de alta a esas 10 personas. Nosotros fungimos, aunque nosotros nos movemos en circuitos profesionales, pero nosotros fungimos a la práctica como asociación cultural sin ánimo de lucro. Porque hay que no gana dinero a nadie. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué yo tomé esa decisión, además? Porque yo estaba de alta como autónoma. Yo al estar de alta como autónoma, yo tenía que hacerme cargo de los restos. Es decir, yo tenía que contratar laboralmente a las 9 personas. Hasta regular, porque hay que ser legales. O sea, yo parto de la premisa que en este país deberíamos de ser todos honrados y legales. ¿Vale? Esa es la premisa. Porque luego queremos tener hospitales, queremos tener sanidad, queremos tener un montón de cosas. Entonces, es importante. ¿Qué ocurre? Que no existe una figura jurídica. Nos obliga a, por ejemplo, hacernos asociaciones. Las asociaciones igualmente tienen que contratar laboralmente, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, en circuitos profesionales, las asociaciones no entran. En fin, es un total. Yo, ¿me hacer una pregunta? Y yo creo que deberíamos de tomar las riendas un poco nosotros mismos de nuestras propias disciplinas artísticas y ser las buscandantes, porque este estatuto del artista que se ha hecho como buena intención, pero lo han hecho los políticos que no conocen la realidad real. Pero si nosotros mismos no nos interesa nuestra propia realidad jurídica y fiscal, ¿cómo vamos a esperar que los políticos se preocupen? De hecho, en parte para... Sé que no quería finalizar con una cosa. Bueno, nada que añadir a la magnífica intervención. Simplemente para acoplarnos un poco a la realidad que tenemos aquí, no tenemos tiempo, pero simplemente dejar algunos recados apuntados. Como la mayoría somos asociaciones sin ánimo de lucro, volver a mencionar, sin ánimo de desarrollar, que en el impuesto de sociedades hay una exención parcial, o sea que debajo del cobro de unas ciertas cantidades no hay que pagar impuestos de sociedades, que en concreto el artículo, por si a alguien le interesa, en el artículo 20, apartado 14 de la ley del IVA, habla de la exención del IVA para las representaciones teatrales de determinadas entidades, que es lo que también he intentado hablar Carmen, de que no todas las asociaciones, sino determinadas entidades. Pero que se puede pedir un certificado y que si lo buscas en internet sí te está certificado. Y te lo dan, ¿eh? Te lo dan. Sí, yo lo tengo, por ejemplo. Y luego, por último, que siempre, insisto, al final cada uno tiene que ver cuál es su modelo de negocio, no es lo mismo moverse en un circuito profesional, en un circuito amateur, pero que también puede ser una opción interesante para asociaciones sin ánimo de lucro, la figura de las asociaciones de utilidad pública. Investigar sobre esa figura porque a cambio de determinados requisitos formales, como es depositar la contabilidad, hacer unos informes de memorias de lo que haces cada año, te exoneran del pago de impuestos
siempre que acredites que, en fin, que es una asociación, que no hay reparto de dividendos, etc. Asociación de utilidad pública cuesta, porque hay que hacer una serie de... cuesta bastante, cuesta bastante, pero bueno, puede ser una vía interesante. ¿Bastante dinero? No, esfuerzo, que te lo reconozcan. Además necesitas tener un tiempo. Mínimo de actividad, tienes que entregar la memoria de 2 años, etc. Pero puede ser una vía interesante para un grupo de teatro amateur que no vaya al circuito profesional, que se va a mantener a la larga. Podría ser una vía interesante si va a tener muchos ingresos por festivales, o una forma de reducir el pago de impuestos, por si le servía esa Es una información. certificación que expide aquel organismo en el que está uno inscrito. Si usted está inscrito en la Junta de Andalucía, pues lo pide la Junta de Andalucía, hay que solicitarlo y es un trámite burocrático que es complejo. Sí, sí. Para eso hay que ganar dinero lo primero. Eso por supuesto. Bueno, pues festivales, muchos papeles. Si tenéis un buen gestor